Bueno, en relación a esa posición sexuada a la que se arriba luego del proceso de sexuación, eh, cuando hablamos del proceso de sexuación en sus distintos tiempos en relación a la sexualidad infantil, que también me hicieron varias consultas, si bien esto lo tienen resuelto desde la cátedra de paidopsiquiatría, eh, pero bueno, en relación a lo que hablamos del proceso de sexuación, valga la aclaración que esta forma, digamos, de decir que la sexualidad es inherente al ser humano y por lo tanto está en todos los órdenes de su vida, digamos, condicionando a través del discurso, a través del lenguaje, nos estamos refiriendo a que hay una separación, digamos, una pérdida del cuerpo en el sentido biológico, en el sentido real, para pasar a el cuerpo erógeno. Ese cuerpo erógeno en lugar de un cuerpo biológico, o sea, un cuerpo atravesado por lo simbólico, un cuerpo deseante, deseable, deseado, nombrado, descrito con palabras, lo que permite el relato erótico, lo que permite el sexting, lo que permite los encuentros a través de las palabras, la excitabilidad, digamos, y todo lo demás que experimentamos, el deseo, que en realidad está mediado por lo que el otro significa para nosotros y por lo que el efecto que nos producen las palabras, porque ahí no hay cuerpo real que esté interactuando y sin embargo las cosas pasan. Entonces, ese pasaje del cuerpo biológico, anatómico, estrictamente real, digamos, a lo que es el cuerpo erógeno, arranca desde antes del nacimiento, ya digo, porque el bebé ya está incluido en el discurso de la mamá o del papá o de quien sea mucho antes de nacer, y a partir del nacimiento, el propio ser humano va erogeneizando su cuerpo a partir de las experiencias placenteras asociadas a las funciones fisiológicas. Entonces, en la sexualidad infantil hay una organización pregenital de la sexualidad y de este cuerpo erógeno, porque genital dijimos que es en la etapa de la sexualidad adulta, y en esa organización pregenital hablamos de la primacía de distintas zonas erógenas en cada una de las fases o estadios en las que se organiza la sexualidad infantil. Es decir, que la organización de la libido va a ser alrededor de una zona erógena en particular en cada una de las etapas. Hablamos de autoerotismo, no de masturbación, porque la masturbación es la estimulación manual de los órganos sexuales para la excitación. Acá de lo que hablamos es de autoerotismo, es decir, la erogeneización de las distintas zonas del cuerpo que después van a quedar como integrando ese cuerpo erógeno de forma completa en la vida adulta. Por ahora va a ser fraccionado, por eso decimos placer de órgano, es decir, porque no es en relación a la vivencia o la experiencia del cuerpo, o incluso ni siquiera hay un registro del esquema corporal todavía, porque el psiquismo no está, digamos, constituido subjetivamente de tal manera de tener un autorregistro, así como el bebé no dice yo, pues todavía no desarrolló el lenguaje tampoco, entonces no se refiere a sí mismo, tampoco se percibe a sí mismo como un todo, sino que va captando partes de su cuerpo. Vieron que los bebés juegan con las manitos, se llevan el dedo a la boca, o sea, cuando en la etapa oral, que arranca a partir de la primera vivencia de satisfacción que experimenta un ser humano al nacer, que es alimentarse, más allá de la función nutricia, la zona de la boca queda asociada a el placer del órgano, digamos, de la boca, de las mucosas. Siempre cuando hablamos de zona erógena hablamos de una extensión de piel o de mucosas que es susceptible a los estímulos que le provocan placer. Entonces, esa erogeneización, esa capacidad de experimentar placer, va ligada primero a funciones fisiológicas. En el caso de la fase oral, bueno, a la alimentación. Luego, el control de esfínteres va a estar asociado, digamos, a la zona anal.
Y cuando decimos que en la fase fálica no es genital, sino que es fálica, es porque es la consecuencia psíquica de la diferencia sexual anatómica. Es decir, cuando los niños empiezan a ver que no todos son iguales y para ellos parten de la premisa universal del falo, es decir, de tener o no tener órgano sexual masculino. Y entonces en esos términos es que las teorías sexuales infantiles, digamos, atribuyen esto de tener o no falo como consecuencia de esa diferencia sexual anatómica que se percibe, es que es eficaz, se vuelve eficaz la amenaza de castración. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si hay alguien que no tiene la misma anatomía que yo, quiere decir que, bueno, lo que tengo lo puedo perder. O sea, que ahí es donde simbólicamente, todo esto simbólico, toma eficacia esa amenaza de castración y por lo tanto después el sujeto asume una posición sexuada ante eso, que no es otra cosa que la incompletud que no se puede resolver por esa inaccesibilidad a lo real, digamos, que genera el que estemos mediados o atravesados por el lenguaje. Por eso hablamos de sujeto y no de individuo, porque un sujeto digamos, un sujeto atravesado por el lenguaje y por la falta que eso provoca. Insisto, el ejemplo típico de esa falta es el malentendido. O sea, es imposible transmitir todo con palabras, no hay manera, ¿sí? Bueno, por lo tanto, volvamos a esto, la sexualidad infantil es, digamos, entonces una forma de organización pregenital de la sexualidad, que hablamos ahí de pulsiones parciales, o sea que no están todavía unificadas en lo que después sí va a quedar en la sexualidad adulta, donde van a tener vigencia todas las zonas erógenas, pero ahí sí organizadas de otra manera, bajo la primacía de distintas zonas erógenas según las fases o estadio, con unas vivencias de autoerotismo en relación al placer de órgano fragmentario, digamos, y bueno, que va a estar asociada, decíamos, a funciones fisiológicas y por lo tanto al mirar, al tocar, al retener, en el caso de las heces, al expulsar, bueno, a todo esto que la piel y las mucosas le van permitiendo experimentar. Eso llega para erogeneizar de alguna forma y por lo tanto entrar en ese universo simbólico. Y por lo tanto ese es el aporte que hace Freud cuando dice, bueno, la sexualidad es desde la infancia. ¿Por qué? Porque antes se consideraba la sexualidad a partir de la pubertad, digamos, y la activación de las hormonas sexuales y el comienzo de ciertas prácticas sexuales. Lo que introduce Freud es decir, bueno, no, todo esto y este cuerpo erógeno y esta imposibilidad de una representación total y por lo tanto quedamos siempre en falta, castración simbólica, eso arranca desde el minuto 1 de vida y desde incluso mucho antes. Entonces él dice, bueno, esa erogeneización de nuestro cuerpo, investido por el lenguaje, arranca desde la sexualidad infantil. Entonces, hablar de sexualidad infantil, de placer, de autoerotismo, de erogeneización del cuerpo, de inserción en el lenguaje y en esa falta eterna que jamás vamos a resolver y que por eso algunos psicoanalistas hablan de la imposibilidad del encuentro sexual en términos de goce absoluto, siempre vamos a tener placeres, pero no el goce completo, eso arranca desde allí. Y esto del goce, que algunos me habían preguntado, es lo que va más allá del principio del placer, según Freud. Es decir, esta cosa de que nunca va a ser perfecto. A ver, cada uno lo puede pensar en su vida y no solo en torno a lo que es genital en tanto sexual, sino a cualquier cosa que deseemos y que nos dé placer. Es decir,
Incluso en un encuentro sexual uno dice, bueno, que este es mi sueño dorado, esta es mi fantasía, esto es lo que yo quiero hacer o la persona con la que quiero estar. Y después cuando estás en ese momento, sí, es genial, es buenísimo, pero faltó tal cosa, pero esto no fue perfecto, pero el placer no fue absoluto, pero, bueno, estábamos muy apurados, pero, no sé, siempre va a faltar algo para lo que sea. Entonces, eso que eternamente va a estar faltando, esa es la castración simbólica.